Muy bien, estamos en el libro de Números, y el libro de Números es los viajes por el desierto. ¿Hasta dónde? Hasta la tierra de Canaán. Ellos han salido de Egipto y Dios está llevándolos a través de un peregrinaje, y el libro de Números nos muestra qué pasó en ese peregrinaje. ¿Cuántos años tuvieron ellos en el desierto? ¿4 años? ¿40 años? ¿400 años? ¿Quién da más? 40 años según la Biblia, 40 años, ¿no? Y vamos a ver que en el libro de Números capítulo 20, el curso de la historia cambia. Vamos a darnos cuenta de algunos detalles. Hemos visto pues cómo la nación de Israel tenía problemas con la autoridad. ¿Recuerdan la historia de Coré, Natán, Abirán, los rebeldes? La nación se rebela, todo un acontecimiento tremendo. Y Dios lo que hace en los capítulos 16 al 19 es fortalecer el liderazgo espiritual y el liderazgo civil a través de Moisés. Moisés la cabeza, su hermano Aarón, el sumo sacerdote, sus 2 hijos serían sacerdotes, y los primos, Leví, toda la familia, todo el familión de Leví, servirían a los sacerdotes principales para el tema de adoración a Dios. Dios le dice a Leví que ya no tendrán herencia, él será su herencia, y que por lo tanto toda la nación va a estar circundando, va a estar alrededor del tabernáculo, de la presencia de Dios, los cuales ellos servirían en este lugar. La nación finalmente dice, ok, está bien, no vamos a insistir en querer un lugar que Dios no nos ha llamado, se arrepienten, y viene un tiempo nuevo, del capítulo 20 al capítulo 21, y tomaremos solo el versículo 1 del capítulo 22, encontraremos otros acontecimientos. Acabó el tema de las rencillas por lo que es el poder y la autoridad sacerdotal. Y ahora vamos a encontrar que ellos ya están en la última etapa, ya pronto para llegar a la tierra de Canaán. O sea que desde el capítulo anterior hasta ahora han pasado 40 años. Imagínate, el próximo culto 40 años más. Ya estamos viejos, ¿no? Y vamos a ver los acontecimientos en la tierra de Cades, ¿no? Van a llegar a Cades, y vamos a estudiar hoy día justamente esta parte, ¿no? El versículo 1 al 21, y los otros temas vamos a irlos viendo en las semanas que vienen, si Dios quiere, ¿correcto? Y veremos cómo ellos se enrumban finalmente a Canaán. Tendrán un tema de murmuración, nuevamente la 8ª murmuración. Las serpientes saldrán, morderán a la gente, morirán. Dios le pide algo a Moisés, y esta escena de Números 21 es la que utiliza Jesucristo cuando habla con un personaje que lo va a buscar en la noche. ¿Recuerdan quién es? Un señor, Nicodemo, ¿no? Y Nicodemo le pregunta a Jesús cosas, y Jesús le responde, y en ese responderle a Jesús dice, oye, tú no me entiendes lo que te hablo, ¿no? El agua, el espíritu, como el viento, tú nacer de nuevo, tú no me estás entendiendo nada, ¿no? Y él le dice, no. Ok, te voy a contar una historia que tú ya conoces. ¿Recuerda la serpiente? Ah, esa historia sí la conozco, hasta yo la he enseñado, dice, ¿no? Correcto. ¿Esa historia cuál es? La que vamos a estudiar aquí, en el capítulo 21 de Números, ¿sí? Y finalmente veremos incidentes en una marcha previa a la entrada a la tierra de Canaán. Así que estos capítulos nos van a llevar a estas historias ya previas a la entrada de Canaán. Ya pasó el sacerdocio y los problemas con el sacerdocio, pero no dejan de ser sumamente interesantes. En lugar de Cades vamos a encontrar lo siguiente. Después de 38 años en el desierto, Israel avanza otra vez hacia la tierra de Canaán. No había agua para la congregación, y este es el contexto de este capítulo. Y aquí murmuran contra Moisés y contra Aarón. ¿Quién los había llevado allí, Moisés y Aarón, o Dios a través de Moisés y Aarón? Dios. Ellos ya no se atreven a hablar en contra de Dios, pero contra el ser humano que está delante suyo sí, ¿no? Y van a hablar en contra de ellos. Ellos hablaron con el mismo lenguaje que hablaron sus padres. Han pasado 38 años, así que los que habían salido de la tierra de Canaán, si tenían 30 o 40, ¿ahora qué edad tienen? 70, 60 años, ya no son los mismos. Probablemente ahora los hijos, que estaban chiquillos, 10, 12 años, ahora tendrían 40 años, serían los líderes de la nación de Israel en este momento. Y van a actuar como sus padres. Finalmente necesitan cruzar para llegar a la tierra prometida, pero encontrarán dificultades con los edomitas, ¿no? El versículo clave, creo yo, en esta sección, el versículo más importante para mí, es que Moisés y Aarón hacen lo correcto al principio. ¿Qué cosa es? En medio de la dificultad van y buscan ¿a quién? Al abogado. ¿A quién buscan? ¿No? Al analista, ¿no? Al técnico. ¿A quién buscan? A Dios.
Aún mira, se te rompe un grifo de agua, ¿a quién tienes que al gafitero? Sí, pero antes que al gafitero, ¿a quién tienes que recurrir? Al Señor. Señor, dame un buen gafitero, porque son... Números 20, versículo 6 dice, y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación, que habían estado en rencilla, a la puerta del tabernáculo. Ya ustedes saben que el tabernáculo es la presencia de Dios, ¿no? Y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Aquí pasó lo que siempre, Dios es fiel, Dios es fiel, ¿no? Ahora, vamos a ver pues lo que nos toca hoy día, el capítulo 20, del versículo 1 al 21, lo vamos a dividir en 5 partes, tengamos en cuenta estas partes porque vamos a ir por todas ellas rápido. Están en Cádiz, y Dios va a hacer el milagro, va a sacar agua de la roca. Esto ya había sucedido antes. Cuando ellos salieron de Egipto, comenzaron a ir hacia el monte Sinaí, y tampoco había agua, y Dios le dice a Moisés, Moisés, golpea la roca que estaba en Horeb. Ya ustedes han escuchado la roca de Horeb, ¿no? Golpea la roca que está en Horeb y te dará agua. Ya había sucedido, nuevamente va a volver a pasar. Es la segunda vez que pasa, Pero para esto van a reunir las tribus. Las tribus, después de un tiempo, van a tener que volverse a juntar. Vamos a ver un acontecimiento fatídico. María, ¿ustedes saben quién es María? En el Antiguo Testamento, María, o Miriam, es la hermana de Moisés y Aarón, correcto. Ella muere en este capítulo. En este capítulo en realidad hay 2 muertes. Muere María y va a morir Aarón. Sí, pero no vamos a llegar todavía con Aarón, vamos a quedarnos con María, la difunta. Luego vamos a ver que el pueblo reclama por el agua, y vamos a ver cómo Moisés y Aarón fracasan. Después de haber trabajado 40 años con esta nación, al final, no en la puerta del horno, ¿qué pasó? Se le quemó el panetón, ¿no? Y finalmente ellos van a querer pasar a la tierra prometida, pero tienen que cruzar por donde se encuentra un reinado, el rey de Edom. ¿Quién es este rey de Edom? Lo vamos a ver en un instante. Vamos pues a la primera parte. Reunión de las tribus. Para esto vamos a ver solamente medio versículo, o sea, el versículo 1 a la mitad. Recordemos pues el contexto. Israel había pagado ya la totalidad del precio de su pecado. La antigua generación había pasado y la nueva estaba lista a retomar el plan de Dios. ¿Cuántos años habían pasado? 38 años de interrupción. Permanecieron en esta ciudad llamada Cádiz, en este lugar, y varios meses, y ahora se reunirán para un duelo por la muerte de María y para comunicarse con los dirigentes edomitas y pedirles que les permitan pasar a la tierra que Dios les había prometido. Versículo 1, primera parte, dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo, ¿en dónde? En Cádiz. ¿Dónde queda Cádiz? Ahí queda Cádiz, ¿no? Tenemos nosotros que Cádiz de Bernea estaba en el desierto de Sin, y estaban en los límites de la tierra de Edom, debajo de la tierra de los moabitas. Toda esa zona de ahí para arriba es lo que se conocería luego como la tierra de Israel, o ahí mismo nada más en Jerusalén, la ciudad de David. Esa es la tierra que Dios le había prometido. Así que Dios los saca de Egipto, los hace cruzar por el Mar Rojo, los lleva a Sinaí, ellos pasan 38 años en esta zona, y luego vemos que llegan a Cádiz, donde hay un tiempo que ellos todavía van a estar allí. Así que tenemos esto, una nueva generación. Ya no son los papás, los hombres que tenían 40, ahora tienen 80, ya están bien viejitos, ya no toman decisiones, los hijos están liderando el pueblo. Así que vamos a ver que según Deuteronomio capítulo 1, versículo 45, se refiere que ellos llegaron a Cádiz y estuvieron muchos días, que puede haber llegado a ser dentro de 3 a 4 meses, es decir, un poco menos de medio año estuvieron en este lugar. ¿Y qué se necesitó para que reunirlos a ellos? 3 cosas importantes. 1, se necesitaba tiempo para volver a reunir y orientar a la nueva generación en los planes de Dios para con este campamento, el campamento de Israel, ¿no? Entonces ya los padres van cediendo la autoridad a los hijos tienen su propia visión, su propio caminar, sus propias cosas de hacer las cosas, y de repente escuchan las trompetas y hoy están llamando de nuevo, vamos a juntar, ya, prepárense que nos vamos a juntar nuevamente. ¿Dónde? En Cádiz, han pasado la voz que en Cádiz, ya, vamos a Cádiz. Segundo, se necesitó un periodo de duelo por la muerte de María. Imagínate, pues la hermana del líder principal de Israel muere. Todos tenemos que dar respeto ahí a Moshe. Finalmente tenían que ponerse de acuerdo
para ir a hablar con el rey edomita o con sus dirigentes. Así que habían tres cosas importantes por las cuales ellos tenían que volverse a reunir, pues, en Cades, ¿no? En Cades. María muere, versículo 1, la segunda parte. Como dice aquí, vemos como un gran testimonio de María puede ser empañado por no guardar el corazón y no ser leal y fiel al Señor y a los hombres que Dios dispone para que hagan la obra de Dios. ¿Cómo así? Mira el versículo 1, la segunda parte nada más, porque nos habíamos quedado en Cades, ¿no? Y acampó el pueblo en Cades, y allí, ¿qué dice? Murió María, y allí fue sepultada. María se murió y en medio versículo la entierran. Vamos a ver esto, María y su historia. ¿Ustedes recuerdan dónde aparece María por primera vez? Cuando van a matar a todos los niños, ¿no? Mamá Jocabet, ¿está bien Jocabet? Jocabet esconde al bebé por unos meses, ya no puede, encima dice que era hermoso, precioso, por eso que lo escondió, las promesas de Dios en él, y entonces ya decide rescatarlo y prepara una pequeña arca, que es una idea a escala del arca de Noé, ¿no? Habíamos descubierto que tal vez ella era una mujer muy piadosa, ¿no? Y como Dios rescató a Noé, rescatará a su hijo. Hay una impresión de ella de buscar a Dios y confiar en Dios y sus promesas. Mete al bebé allí y entonces lo suelta en el río y Jocabet se va a llorar lágrimas, ¿no? Y lágrimas y lágrimas. Pero ¿qué hace María? María lo sigue entre los juncos, se va metiendo, va pasando por los charcos, corre, y el río se la lleva y ella va corriendo atrás de eso. Y luego, qué valiente esta niña, ¿no? Era una jovencita, pero muy valiente. Luego ella, esta arquita llega a justo el palacio, ¿no? La hija de Faraón lo toma y ella es valiente. ¿Por qué? Porque se atreve a hablar con la princesa. O sea, de tú a tú. Era muy valiente esta muchacha. Y le dice las cosas y todavía propone, toma decisiones y le dice, yo conozco una señora que puede hacerse cargo de eso. O sea, yo conozco una, ¿no? ¿Quién era esa una? La mamá, pues, imagínate, ¿no? Muy inteligente, muy astuta, muy sagaz, muy controlada. No era una chica desbocada por ahí que hacía cualquier cosa, no. Ella sabía lo que quería y se dejaba guiar por ello, ¿ok? Así que era valiente, salvó la vida de su hermano, ¿verdad? Mire, rescatista todavía era, salvavidas. 2. Cuando la nación de Israel pasa por el mar, que se abre en dos, ¿amén o no? ¿Eso fue verdad o es historia o es un cuento? Eso es historia bíblica y creemos que es verdad. ¿Amén? Dice que Dios sopla un viento fuerte que abre el mar y ellos pasan por lo seco. O sea que no se mojaron ni siquiera las sandalias, ni el dedo gordo, ni el dedo meñique. Pasaron sequitos. Al llegar al otro lado, estaban por subir ya la colina. Moisés estaba subiendo y en eso siente los cascos del caballo. Putum, 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 ¿no? ¡Eso! ¡Mátenlos! ¡Mátenlos! Y Moisés se pone nervioso y comienza a subir rápido. Y entonces, ¿qué hace Dios? Cierra el mar y toda la gente de caballo muere debajo de las aguas. Y entonces María dice que toma su pandereta y comienza a cantarle al Señor que Dios lo liberó y que hizo caer a Faraón y a su ejército debajo del mar. Es todo un capítulo entero de una canción espontánea de María y todas las mujeres agarran sus panderetas y no saben qué hacían, pero estaban contentas y María cantaba y se hizo una gran fiesta celebrando la victoria del Señor. Definitivamente María tenía innato en ella el liderazgo, ¿no? Ella era una lideresa. Ella era alguien que podía dirigir a la gente, ¿sí? Y finalmente vemos cómo María siempre está al lado de sus hermanos apoyándolos. Ellos eran los llamados, ella estaba apoyándolos. Entonces, ¿por qué solo le dio medio versículo para expresar su muerte? Otras mujeres le dan medio capítulo. Pero esta mujer tan importante, pero tan importante en la nación de Israel, sobre todo en sus inicios, medio versículo, ni siquiera uno. Como que, se murió, por si acaso, no se vayan a olvidar que se murió, ya seguimos. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Por qué tan escasa información de ella? ¿Por qué no se le consideró un poco más? Bueno, ustedes recordarán que ella tuvo realmente una envidia, ¿no? Envidia, me tienen envidia, dice por ahí, ¿no? Ella tuvo una explosión de celos junto a su hermano Aarón. ¿Por qué cosa? Por el liderazgo de Moisés, ¿no? Ninguneó a la cuñada, ¿no? Y todavía está casado con esa cusita. Que habíamos dicho que la cusita era de Cusia, que no era una cusita, ¿no? Que no era una chata. ¿Verdad? Se casó con esa cusita, dice, ¿no? No es cusita de cusita chiquita, sino
era de Cusia, y ellos decía, ella no es de la nación de Israel, ¿cómo es posible que él se haya casado con ella? Y en realidad lo que estaban haciendo era golpear el liderazgo de Moisés, para decir, ¿Dios también no habla por nosotros? ¿Que solo tiene que hablar por este que ha fracasado en obedecer a Dios porque se ha casado con esta mujer? Así que ella estaba queriendo usurpar en la posición que Dios había puesto a un hombre, ¿ok? Y por eso dice que quedó como leprosa, como quien sale del vientre de la madre leprosa, que no sirve para nada, ¿sí? Y entonces el hermano Aarón se pone, saltó y dijo, uy, después de ella, ¿quién sigue? Yo, pues, ¿no? Y entonces se arrepiente y le dice, Moisés, por favor, haz algo, ora por nosotros. Y Moisés ora por ellos. Qué bendición, ¿no? Moisés que puede decir, Señor, ahora sí mismo zancóchalos acá, que yo no quiero más con ellos, son unos hipócritas, mis hermanos todavía. Bien pudo haber dicho eso, ¿no? Justicia, pues, justicia divina, ¿no? Pero él ora por ella y es sanada de su lepra, y Dios, pero dice que luego, si una hija deshonra a su padre, no es considerada que es una mala mujer por ese momento y es echada fuera del campamento 7 días. Así que María termina siendo echada fuera 7 días y todo el campamento tuvo que esperar a María 7 días, ¿no? A que pase su luto. Y luego ella es restaurada nuevamente. Pero ya la gente ya no la ve igual. La ve como usurpadora, como traidora. Y entonces encontramos que se malogra toda una vida llena de todo un potencial de liderazgo, todo un potencial de pasión, todo un potencial de entrega, se malogra por la ambición, por los celos, por la envidia. Si Dios te ha dado un ministerio, si Dios te ha dado un llamado, si Dios te ha dado dones, entonces haz que esos dones crezcan. No quieras el don del otro, no quieras la posición del otro. Lo que Dios te ha dado, eso ejercítalo, desarrollalo, hazlo. Va a ser como Dios te va a dar muchas bendiciones a través de eso. ¿Sí? Todos somos parte de un cuerpo, dice Pablo, ¿verdad? Unos son ojo, el otro son oreja, otros son el dedo. Y dice que incluso las partes más, menos decorosas, ¿qué hacemos? Las decoramos, ¿no? Le ponemos más cosas. El cabello no se ve mucho, la oreja no se ve mucho, uno tiene la oreja redonda, cuadrada, puntiaguda, parecen el señor Spock de El viaje a las estrellas, ¿no? Y dice, ¿qué cosas le hacemos? La maquillamos, le ponemos aretes, le hacemos cosas. ¿Para qué? Para que se vea más atractiva, ¿no? Los que tienen los pies feitos se hacen pedicure, no sé qué le hacen, le echan esmalte. Yo me pongo zapatos, nomás se acabó. Pero, o sea, tratamos de decorarlo mejor, ¿no? Y así, Dios también, si queremos ser útiles, nos va a hacer brillar. Si Dios quiere que seamos útiles, porque todos acá tenemos dones, ¿correcto o no? Todos tenemos regalos del Señor para servirle. Descúbrelos, trabájalos y verás cómo Dios te hará brillar con un brillo propio, ¿no? Ahora vamos a ver cómo el pueblo tiene sed y reclama. Versículos del 2 al 8. ¿Cuántos años transcurrieron? 30 y 38, ¿no? Desde que salieron de Egipto. Los que eran fuertes, jóvenes, impetuosos, soberbios, rebeldes, habían visto la gloria de Dios, abrirse el mar, proveer a través de codornices el maná, los milagros del monte, la tembladera en el monte Sinaí, la provisión de Dios. Ellos habían visto la gloria de Dios. Ellos habían sido esclavos en Egipto y a pesar de ser esclavos podían ver a Faraón, podían ver a los líderes, podían ver las construcciones magníficas que tenía Egipto, vieron la ciudad en su esplendor. Ahora son ancianos. Sus hijos han crecido en el desierto. Los hijos ahora están a cargo de la nación. Sin embargo, los padres han enseñado mal a sus hijos y eso se va a ver revelado en este capítulo. Dice por ahí un dicho, es pinta y parada de su padre. ¿Han escuchado eso o no? Se parece a su papá hasta cómo se para, cómo habla, cómo se expresa, cómo dice las cosas. Y algunos dicen, ay, pinta y parada de mi viejo, no quiero ser como mi papá. Pero algunos sí queremos ser como nuestros padres. Sucede que ellos tienen una conducta, una forma de vida. Habían sido esclavos, Dios los liberta, pero su corazón seguía esclavo. Ellos querían seguir recibiendo órdenes y seguir siendo esclavos. En su corazón ellos todavía querían eso. Al ver esto, transmiten eso a sus hijos, a pesar de que están en libertad, y se vuelven reclamadores, se vuelven murmuradores. Terrible. Vamos a ver entonces esta nueva generación. Versículo 2. Y porque no había agua para la congregación, se pusieron de acuerdo con Moisés a ver qué fuente iban a buscar para tomar agua. ¿Así dice o no? Mira qué especial la frase, porque dice, se juntaron contra. Y para juntarse en contra, yo tengo que tener un grupo para ir en contra del otro grupo. Esto es división. Lo que es división nunca viene de Dios.
Por favor, la iglesia siempre es atacada para que sea dividida. Y cuando eso pasa, nunca viene de Dios. Hay formas bíblicas de cómo solucionar las cosas o dar tu opinión. Sigamos el orden que Dios nos da. Evitemos la división. No escuches los chismes de los hermanos, de las hermanas. Pablo mismo exhorta las ancianas, ¿no?, que son menores de 70 años, que tienen hijos, que las cuiden, que no vayan de casa en casa chismeando, dice. Así que hay un cuidado porque la iglesia puede ser dividida. En Tesalonicenses, si no me equivoco, dice que si alguien crea división, hace murmuración, después de 1 y 2 veces de haber sido llamado la atención, échenlo fuera de la iglesia. ¡Wow! Pablo es muy severo con el tema de la división. Y si alguien viene con un chisme y te dice, no es chisme, es cultura general, no le escuches. Por favor, no le escuches. Si tienes algo que decir, ve y díselo de frente a la persona. No me lo digas a mí, porque me indispones ante la persona. Mi corazón se quiebra, ya no lo voy a ver igual nunca. Si tú me vas a decir algo es porque vamos a arreglar esto, no me lo vas a dejar a mí nada más. ¿Sí? Y acuérdate, aquel que trae chisme de otro, te jala la lengua y después se lleva tu chisme a otro. Si tú no crees que eres el confidente acá, no, te van a usar y vas a acabar enredado en chismes. No te metas en chismes. Si hay algo que te van a decir, dale tiempo, periodo de tiempo. Ok, estamos martes, el domingo hablamos de esto con el hermano o la hermana X. No podemos mantenerlo así, tenemos que hablarlo. Y si no quieres hacerlo, entonces no me digas nada, por favor, porque yo no soy un container de llevar información que luego me va a quedar dentro y me va a hacer daño. Cuidemos nuestros corazones, cuidemos la iglesia. Así que este juntar un contra habla de murmuración, habla de división, habla de nosotros sabemos cómo manejar esto. Vamos a regresar a Egipto y vamos a sacar a Moisés. Vamos a sacar a su hermanito Aarón. ¿Ok? Aquí está la intención. Pero, ¿la necesidad era real? Sí, la necesidad era real. El agua, sin el agua no vivimos. Sin el agua morimos. ¿Ok? No había agua en el lugar y entonces el pueblo comienza a murmurar contra los hermanitos. Ahora, quizá se había agotado la fuente, los caudales de ríos se habían disminuido, no había el agua suficiente. O tal vez había tanta gente en el desierto, estaban tan dispersos, que los lugares donde había agua no era suficiente para llevarlos hasta los conos. Ahora, encontramos lo más trágico. Este fue el modelo que usaron también sus padres al murmurar. La rebelión más reciente, ¿cuál fue? ¿Recuerdan? En el capítulo 16, la rebelión de Coré. Y las palabras son muy parecidas. Las frases son muy parecidas. A veces alguien me viene y me dice algo, yo digo, en mi corazón yo digo, él ha hablado con la persona X. Porque esas palabras no son suyas, son de esa persona. Y tú las sacas al toque, ¿no? Ah, ya hermano, vamos a orar. Sí, estos se están poniendo de acuerdo, porque estas ideas no salen así nada más. Y tú dices, ok, aquí hay un tema difícil que arreglar. ¿Sí? Sin agua, ellos solo se quejan y reclaman las promesas, entre comillas, que Dios no estaba cumpliendo. ¿Ok? Y se van en contra de los hombres, Moisés y su hermano. Versículo 3 al 5. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Verso 5. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, ni de higuera, ni de viña, ni de granadas, ni siquiera de agua para beber. Esta era la 7ª murmuración de la nación de Israel. ¿Has encontrado los 3 argumentos? ¿Has encontrado los 3 argumentos que muestran estos versículos? Míralos bien. Ahí lo tenemos a los tres argumentos. Ojalá hubiéramos muerto. ¿Tú crees que realmente se querían morir? Esto era murmurar, esto estaba preparado. Y esta es una expresión como ahora escucho por ahí, ay, me quiero morir, dicen, ¿no? Dicen, me muero. ¿Cómo que te mueres? No, esto es tan increíble que me muero, ¿no? Plop. Me muero. Nosotros creemos que esto es una expresión de queja en realidad. Lo segundo es, ¿por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto? ¿Por qué nos has traído aquí? Ese es el punto.
Yo vengo escuchando 38 años las promesas que Dios nos dará, muchas cosas maravillosas, y estamos en este desierto, sin agua, sin nada. ¿Por qué nos has traído aquí? Esa es la pregunta. Tercero, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Ese es el punto. Por supuesto que ellos, como hijos, no habían experimentado por años la esclavitud, y tampoco habían sido los responsables ni los de primera mano para ver el poder de Dios. Todo casi siempre lo tenían por relatos. Así que es posible que estas quejas hubieran podido ser influencia, inspiración de los padres en los hijos, ¿no? De los padres en los hijos. Como algunos padres bien intencionados le dicen a sus hijas: hija, no te dejes, no te dejes, apenas te diga esto, tú dile esto, ¿no? Una nomás, porque si no, después se te sube ese hombre. Uy, eso tienes que hacerlo cuando es niña para que aprenda, pero cuando es casada, ya no te puedes meter, ya no puedes decir nada, no seas la suegra amada, ¿no? Toma distancia. Ok, ¿cuáles eran las promesas que Dios le había dado? Bueno, las promesas era que le iba a dar sementera, terrenos de cultivo para sembrar, higueras, viñas, granadas, agua. Eran promesas de abundancia para que ellos puedan disfrutar una vida plena, una vida de crecimiento. Ok, ahora, ellos querían habitar en la tierra prometida, pero en su tiempo estamos cansados de esperar. Queremos ya las promesas. ¿No se parecen a nosotros? Señor, ¿y cuándo? Ya pues, han pasado 2 minutos. ¿Hasta cuándo voy a esperar? ¿No? Solo estoy exagerando. A veces Dios quiere que esperemos 1 mes, 2 meses. Y tú quieres que mañana sea. Dice: Señor, ya te pedí, señora, ya confesé. Ten cuidado, o sea, que Dios es nuestro sirviente, ¿o qué? Es en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que aprendamos, es en el tiempo de Dios. Nunca es en tu tiempo. Que Dios ponga convicción de tiempo en tu corazón es otra cosa, pero es el tiempo de Dios en tu corazón, ¿sí? Yo estoy seguro que va a ser mañana. El Dios me ha puesto esa convicción, tengo esa paz. Y mañana pasa, gloria a Dios. Es la voluntad de Dios. Pero tú quieres en tu corazón que sea mañana, y si no es mañana, Señor, te ensartas conmigo, ya no voy a tu iglesia el domingo. Para que sufras. Y así nos ponemos, no lo decimos, ¿verdad? Pero lo pensamos y lo hacemos. No, Dios es malo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no me saqué la tinca. Yo pensé que me iba a sacar la tinca, así que no funciona esto de Dios. Otros más piadosos dicen: yo le pedí por mi abuelita Ruperta y se murió, entonces Dios es malo, me ha castigado, entonces yo no voy a creer en Él, lo voy a castigar a Dios, no creo en ti, Dios. Entonces, ¿con quién estás hablando? No creo en ti, Dios, y le estás diciendo a Dios que no crees en Él. Y nos volvemos así como ellos, ¿no? Queremos que sea nuestra manera. Así que el hecho que ellos no vean las promesas de Dios no significaba que Dios no las iba a cumplir, ¿verdad o no? Que tú no veas lo que le pides a Dios ahora, no significa que Dios no te lo va a dar. Siempre es en el tiempo de Dios. Espera en Dios. No te desesperes. Sí o no, los que ya estamos más o menos en mi edad, ya estamos aprendiendo, ya estamos aprendiendo. ¿Qué cosa? A no desesperarnos. Espérate. Ya cuando hablo con alguien más joven: pero Marco, hay que hacer esto, con otro. Ya, vamos a orar. Pero hay que hacer aquí. Pero hay que orar primero, hay que esperar. ¿Pero qué vamos a esperar? Ya hay que orar. El mundo se está yendo al infierno. Ya, espérate. Vamos a orar y vamos a buscar la presencia de Dios para esto. No, pero hay que hacer. Hay que esperar. No hay que esperar. Cálmate, sosiégate. ¿No? ¿Por qué? Porque no es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. Yo ya me he chasqueado tantas veces que hay que hacer esto y me voy corriendo y me tiro a la piscina sin agua y digo: Señor, pon agua, abro los ojos y ¡pah! Dios iba a poner agua, pero 10 minutos después, ¿no? Yo me tiré sin el agua pensando que Dios iba a hacerlo. ¿Por qué? Porque no estoy esperando en el tiempo de Dios. Peligroso es, ¿ok? A veces en el momento de la prueba solo vemos, ¿qué cosa? Los problemas. Se levanta un muro, se levanta otro muro y nos olvidamos que Dios es más grande y está atrás. Y va a ser así los muros, y los va a desaparecer. Pero yo solamente veo el problema. ¡Ay, qué voy a hacer! La angustia, el dolor, la aflicción están ahí. Y no vemos que Dios es fiel. Tenemos que ver que Dios es fiel. Tarde o temprano, en el tiempo de Dios, Dios cumplirá sus promesas. Ellos no confiaron, ¿y qué les pasó? No entraron a la tierra prometida. Sus hijos ahora están ahí, por entrar a la tierra prometida, pero están siendo influenciados por los padres. Hijos, también tienes que tener en cuenta algo. Tus padres te aman, nuestros padres nos quieren, pero nuestros padres también tienen que buscar a Dios, y yo también tengo que buscar a Dios. ¿Sí? No te dejes influenciar rápido. Busca a Dios primero.
sea quien te diga las cosas, primero busca a Dios. Si es tu cónyuge, con mucha mayor razón, tendrá muy buenas intenciones, pero primero busca a Dios. Y pues tienes razón, mi amor, vamos a hacer lo que tú dices. Es correcto lo que tú estás diciendo. Mi amor, lo siento, no vamos a hacer eso. ¿Por qué? Porque no está bien, mira lo que dice la Biblia. O sea, primero tenemos que buscar a Dios. Tu mamá, tu papá, tus hermanos te dicen algo. Ok, ellos tendrán sus razones, pero antes de hacerle caso a oídos sordas, agarra la Biblia y dices, oye, mi hermano me está llevando a la tragedia. Tiene buenas intenciones porque me ama, me quiere, no me desea el mal, pero no está conforme a la palabra de Dios. No le voy a hacer caso. Así te odien, ¿sí? Y te vas a convertir en alguien de propósitos, alguien que tiene convicción, alguien que sigue una dirección más grande y la gente va a ver en ti un testimonio. Acuérdate, si tú sigues a Dios vas a ser testimonio. Aquí es el versículo que más me gusta en realidad por la búsqueda que ellos tienen. El verso 6 dice, y se fueron Moisés, ¿y quién? Y su hermanito Aarón, delante de la congregación. Es decir, la congregación vino a reclamar y ellos no se pusieron en contra de ellos. ¿Qué hicieron? Ahorita venimos. ¿Dónde van? Ahorita venimos. Y se fueron. ¿A dónde se fueron? Al Palacio de Justicia. ¿Cómo es posible? Me están difamando, me están metiendo en problemas a mí, que se han creído, yo que los he sacado de la esclavitud. ¿Qué cosa? ¿A dónde van ellos? A la puerta del tabernáculo donde está la presencia de Dios. ¿Ok? Y luego, ¿qué hicieron? Se pusieron, Señor, ya no aguanto esta nación, ¿qué hacemos? ¿Qué cosa es lo que hacen? Mira, ¿cuántos años ellos tienen con Dios ya que saben que Dios va a intervenir, no? Lo primero que hacen es llegar y, ¡pua! Señor, aquí estamos. Este es tu pueblo, ¿qué vamos a hacer, Señor? No pierdan de vista, por favor, que 5 versículos antes, o sea, en ese contexto, ellos acaban de perder a su hermana. Están desolados, ¿no? Están con mucha tristeza, tienen mucha pena, hay algo que los embarga, hay un vacío que ha dejado la persona. ¿Cuántos años han estado juntos caminando y ahora se va? Y te genera esa sensación de pérdida, esa sensación de, ¿y ahora qué vamos a hacer sin ella? Con ella siempre tomábamos estas decisiones, hacíamos esto, por último nos íbamos a la pizzería, ¿no? Y ahora voy a ir a la pizzería y voy a morirme de pena, voy a ir a la iglesia y me voy a sufrir ese vacío. Hay una sensación en ellos de dolor. Ahora, en medio de su dolor, vienen estos a martillarles en el oído. Queremos agua, ¿por qué nos has traído? ¿Cómo nos has sacado de Egipto? ¿Qué se han creído ustedes? Así que yo me imagino que la cabeza de Moisés debe estar así, bum, bum. ¿Te ha pasado o no? Cuando toda la presión se te sube y estás bien molesto, estás, bum, bum. Señor, por favor, libérame la presión porque ahorita reviento, ¿no? Bum, bum. Señor, ¿cómo es? Dame amor, porque si me das fuerza, lo agarro a patadas, ¿no? Bum, bum, bum. ¿No? Y estás así, con todo contenido. Aún así, se va a buscar la presencia de Dios. ¿Es correcto o no es correcto? Eso es lo correcto. Tú y yo debemos hacer lo mismo. Así el mundo se ponga en contra tuya, respira profundo, cuenta hasta 10. Y si no te es suficiente, hasta 11. Y si no, hasta 100. Respira profundo, ve a la presencia de Dios. ¿Dónde está la presencia de Dios? ¿En la iglesia? ¿En dónde? ¿Dónde encontramos nosotros la presencia de Dios? ¿Será que donde tú buscas a Dios siempre no es un lugar físico, verdad? Es un lugar donde tú, acuérdate que la ventaja que tenemos con nuestro Dios maravilloso, que es único, es que es invisible y está en todas partes. Así que incluso si estás en la calle, te arrodillas en la calle y ahí está Dios. ¿Sí o no? Por lo general nosotros buscamos a Dios en nuestro devocional. ¿Cuándo sacaste su devocional en la mañana? Si no lo haces, pide tu devocional, te lo hacemos llegar gratis para que los tengas, ¿ok? En hojitas. Buscas un tiempo a solas, 15, 20 minutos, temprano en la mañana, al mediodía o en la tarde, cuando nadie te interrumpa, cuando ni el gato maulle, ni cuando el perro salga a orinar, nada. Estás ahí concentrado, leyendo la palabra, escudriñándola, marcándola, buscando la presencia de Dios, orando, cantando a Dios en tu corazón. Ese es el mejor lugar para buscar a Dios, ¿sí? La iglesia es un lugar donde nos juntamos para exaltar al Señor, para glorificarlo, porque ha resucitado de entre los muertos. ¿Amén o no? Él nos ha dado vida eterna en su muerte en la cruz y su resurrección ha marcado nuestra eternidad. Así que el congregarnos nos anima, nos ayuda a creer la palabra, a alimentarnos con la palabra, pero tu relación con Dios debe ser todos los días.
todos los días. Tú mismo tienes que buscar a Dios. Tú mismo tienes que abrir la Biblia y buscar a Dios con todo tu corazón, y lo vas a encontrar. Así que encontramos acá que en este contexto de Israel, el lugar donde estaba Dios era el tabernáculo. Ellos van al tabernáculo a buscar la presencia de Dios, se postran sobre su rostro, y ¿qué pasó? La gloria de Jehová apareció sobre ellos. No hagas justicia con tus manos. Deja que Dios haga su justicia. A la larga te vas a dar cuenta que la justicia de Dios está llena de misericordia, de consolación, de perdón y de restauración. Y te vas a dar cuenta que nuestra propia justicia generalmente es lapidaria. Nuestra propia justicia es con martillo y clavo. ¡Pum, pum! Lo clavas en la pared. Qué bonito quedas ahí, hermano. No te muevas. Esa es mi justicia, ¿no? Quiero hacer justicia significa me quiero vengar. Quiero mi justicia. Quiero justicia. ¿Qué es? Mi venganza. Eso es normalmente mi justicia. No es la justicia de Dios. Deja que Dios actúe. Libérate de esa carga. ¿Te hicieron algo? Perdona. Déjalo en manos de Dios. Señor, encárgate tú y ten misericordia, por favor. ¿Eso no es correcto? ¿Sí? Si aún no puedes dormir, si aún esa cosa te da vueltas en la cabeza, es porque no has perdonado. Así de simple. Si todavía vas a la cama, cierras los ojos y ¡pum!, se abren solitos. Y eso viene, y te das la vuelta para acá, te das la vuelta para allá, y sigues dando vueltas, es que aún no has perdonado. Perdona, déjalo en manos de Dios, y deja que Él actúe. ¿Y qué pasará? La gloria de Dios vendrá sobre ti. La gloria de Dios vendrá sobre ti. Y vas a ver la mano de Dios. Deja que Él actúe. ¿Ok? Así que ante los problemas, Moisés realmente busca el rostro de Dios con su hermano. Se alejan de la congregación, van al tabernáculo, y es donde escuchan, donde Dios escucha la oración, en la presencia de Dios, y Él responde a las necesidades. Y Dios habla, como le habla a Moisés aquí, y le dice a Moisés, versículo 8, toma la vara. Luego le dice, reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablen a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, una peña que da agua, mira, ¿no? Y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación, y también a sus animales, ¿no? A sus bestias. Ahí dice bestias. O sea, ellos tienen sed, y Dios les está diciendo, yo me voy a compadecer de ellos. De verdad están con sed, pues. No es correcto cómo están hablando, yo me voy a arreglar con ellos, pero tienen sed. Dales de beber, Moisés. Ese es el corazón de Dios acá, ¿verdad? O mocobico, como dicen por ahí. Me equivoco. Dios le está diciendo que hablen a la peña. Háblale a la peña, ni siquiera que ¿cómo se llama? Que la muevan y que le haga algo. Háblale a la peña, sale agua y le das de beber. Yo me voy a arreglar con ellos después. ¿Ya, ok? Ya. ¿Cómo está Moisés? Bum, 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 ¿no? Está cabezón, está fastidiado, está con la hiel que está que se le quiere reventar el hígado, está así, bum, 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 ¿no? La sangre está circulando, todo vapor, bum, está saliendo humo. Señor, ¿y no vas a hacer nada ahorita? ¿No? Yo quiero ver tu justicia. ¿Qué cosa es? Venganza, ¿no? Yo quiero tu justicia. No es justicia, es tu venganza. Tú quieres ver que la sangre sea derramada, eso es lo que tú quieres, ¿no? Tú quieres que lo que te han hecho a ti le hagan a él, eso es lo que tú quieres, eso es justicia, eso es venganza. Pero Dios está siendo muy sublime aquí, muy suave, ¿no? Oye, tienen sed. Ok, dales agua pues, yo te voy a decir cómo, dales agua. Así que las órdenes son muy específicas, las instrucciones son muy, muy específicas, y Moisés solo tenía que seguirlas, nada más. Cuando habla de vara, hay 5 aplicaciones para el uso de la vara. 1, es para apoyarse. 2, en defensa. 3, protección. 4, autoridad. Y 5, juicio. Moisés usaba la vara en estas diferentes acciones. Ok, la misma vara. Finalmente acá dice peña. Ya sabemos que la peña es un fragmento grande de roca, ok, sin labrar. Es una roca sólida puesta en algún lugar con sus esquielas, con sus puntas y todo. Nadie ha tocado esa roca. Y la Biblia dice que Jesús es la roca de nuestra salvación. Tú ves en el Antiguo Testamento, cada vez que se refieren a la roca o a la peña, se están refiriendo en términos de salvación, de redención o de resguardo y cuidado de parte de Dios. Cada vez que ves la peña en los Salmos, es la peña de mi salvación. Subiré a la roca que es más alta que yo. Me cubrirás y, me pondré detrás de la roca y tú me tendrás seguro. Siempre ves que David y los salmistas hablan de la roca como la salvación. Y en el Nuevo Testamento, la roca es
Jesucristo. La piedra que los edificadores desecharon. La roca esa es Jesucristo. Sí, así que hay una aplicación interesante de Jesús con relación a la vara y la roca. Veamos ahora a los hermanitos. Habían hecho lo correcto hasta ahora. Habían trabajado bien para Dios. Hasta este momento, a pesar de la crisis, ellos van a Dios. Pero Dios no le da la respuesta que ellos quieren. ¿Sí o no? Ellos siguen así. Acabo de perder a mi hermana. Estos no son considerados. Estoy cansado. Y encima me siguen hablando. Me critican todo. Ya no los aguanto. Señor, ¿qué dijiste? ¿Qué cosa con la roca? Ya, ahí voy. Estás totalmente atribulado que ni siquiera estás escuchando bien la voluntad de Dios. Versículos del 9 al 13. Dios ve a los hijos de su pueblo influenciados para mal. ¿Quiénes los habían influenciado? Según nuestra perspectiva, sus padres. Pero como todo buen padre decide darle las necesidades básicas para su supervivencia. ¿Sí o no? Que si tu hijo se porta mal, por más molesto que estés, y te dice, papá, tengo sed. Tú dices, vete a la esquina y muérete de sed. No le dices eso, ¿verdad? Por malcriado, ¿qué haces? Ya toma agua, ya. Estoy molesto contigo, ¿eh? Toma agua. Pero como buen padre tú satisfaces a tu hijo en esas necesidades básicas. Este es el corazón de Dios. Él estaba realmente fastidiado con la nación, pero la nación estaba pidiendo algo que sí necesitaba. ¿Ok? Y ahora, Moisés y Aarón no representan claramente la voluntad de Dios, y esto le costará muy caro, ¿no? Les costará elevadamente caro. Versículo del 9 al 11. Entonces, Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. ¿Estamos bien o no? Estamos bien. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oigan ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara. ¿Cuántas veces? 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias, ¿no? Y sus bestias. Ahora vamos a comparar esto con el mandato de Dios. La columna de la derecha nos hace recordar lo que Dios le dijo a Moisés. A ver, primero vamos a hacer check. ¿Tomó la vara? Sí, tomó la vara. Correcto. Bien, Moisés. Estrellita para Moisés. 2. ¿Reunió a la congregación? 2 estrellitas para Moisés. Reunió a la congregación. Vamos a vernos abajo. ¿Salieron muchas aguas o no? Sí. 3 estrellitas para Moisés. 4. ¿La gente satisfizo su necesidad? ¿Tomaron aguas ellos y sus bestias? Sí. Ok, acá tenemos algo interesante. Tú dirás, pero Marco, ¿funciona? Funciona, pues, ¿no? Oye, pero Dios te pidió que hicieras eso. No, pero ¿funciona o no funciona? Sí, pero no fue lo que Dios pidió. Pero ahí está, pues, ¿para qué tanta cosa? ¿Para qué exageras? No, pero Dios, ¿qué dijo? Dios, ¿qué nos pide que hagamos? Con excelencia, que lo hagamos bien, sí. Ok, entonces no, que no sea tu manera, que sea la manera de Dios. Ese es el punto. ¿Cuál fue el problema entonces? El golpe. Sí, vamos a ver el problema. Según recordamos en el versículo 7 y 8, Dios le dijo una sola cosa que hiciera con la peña. Habla a la peña. ¿Y ellos qué hicieron? 3 cosas. Hicieron 3 cosas. Una, oigan ahora, rebeldes. Dios no les dijo que le diga nada. Dios le dijo, ve, habla a la peña. No le dijo, habla al pueblo. Son 3 cosas. Vamos a analizarlas una por una. Ok, primero, lo que acabamos de ver. Ellos se tomaron atribuciones que Dios no les pidió. Dios sí estaba molesto, pero no estaba tan molesto como para decirle, pueblo rebelde, te voy a destruir ahora. Y Moisés se interpuso en medio, no los mates, no. Dios dijo, ve, habla a la peña y dales agua. ¿Quién estaba molesto acá? ¿Dios o Moisés? El que estaba cansado de todo esto era Moisés. Moisés es el que se pone bravo, no se controla, no pone su cansancio, no pone su ira, no pone su cólera, no pone su vida en manos de Dios. Él quiere hacer su justicia con sus propias manos. 2. Ellos dicen, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Perdón. Otra vez. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? ¿Se das cuenta de lo que están diciendo? Ellos le están diciendo a la nación, ¿nosotros vamos a sacar agua para ustedes? Oye, pero Dios no le dijo eso. Dios le dijo, yo les voy a dar agua. Tú hablas a la peña, yo le voy a dar agua y le das a dar de beber. Lo que Moisés iba a hacer era darles el agua, no sacar el agua de la peña. ¿Quién iba a sacar el agua de la peña? Dios.
Correcto. Así que ellos se atribuyeron el poder de hacer el milagro. Uy, uy, uy. Estás tocando algo muy delicado. La gloria de Dios. Y nos puede pasar a cualquiera. ¿Amén o no? Lamentablemente, no lo digo amén para bien, ¿no? Es decir, podemos querer tomar la gloria de Dios para nosotros. Es que, hermano, como cuando yo enseño, la gente entiende, ¿ves? Podemos tomarnos la gloria de Dios. Es que cuando yo canto, la gente se siente en las nubes. ¡Ah, Dios! Eso es soberbia. Es que, hermano, si yo no ofrendo, la iglesia se cae. Es soberbia. Eso somos nosotros, quitándole la gloria a Dios. Quitándole la gloria a Dios. Tercero, entonces alzó Moisés su mano, golpeó la peña y la hizo 2 veces, ¿no? Dios no le pidió hacer esto, sino que le hablara. ¿Recuerdan? 3 cosas con las que tenemos que tener cuidado nosotros en nuestra vida regular, porque somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo, ¿amén o no? Ok, primero, míralo a Moisés. No tenía necesidad de levantar la mano, ¿o sí? Porque si yo quería que salga agua de la peña, que salga agua, tomen agua. Pero él levanta la mano. ¿Qué significa levantar la mano? Agresividad, ¿no? Van a ver, me están mirando, ¿no? Sí. Es decir, él que estaba demostrando que él era el que lo estaba haciendo, estaba demostrando imponerse sobre los demás. Oh, ese corazón de Moisés estaba en otro lado. Después habla de golpear, donde tácitamente está el problema. Dios le dijo que hablara, pero él golpeó, pegó. Y lo tercero es que lo hizo ¿cuántas veces? 2 veces todavía, ni siquiera golpeó. ¡Pah! Ahí tienen su agua, no, 2 veces. ¡Plum! Y por si acaso, y si no me miran, y van a ver, ¿no? ¿Cómo actuamos así muchas veces nosotros, no? Yo tengo culpa de esto. Muchas veces me he enojado y he pateado y saco las cosas encima, ¿no? Y qué carnalón soy ahí, tengo que pedir perdón inmediatamente. Perdónenme, por favor, lo he hecho mal, yo no puedo hacer eso. No me miren con cara de piadosos, que Marco, ¿y tú cuándo una vez lo has hecho? Uy, ay, ay, aquí tenemos ropa tendida hoy día. ¿Inocentes o culpables? ¡Wow! Estos parecen los que estaban con Jesucristo ahí, ¿no? Al frente. ¡Culpables! ¡Crucifíquenlos! Pues así somos nosotros también, culpables o no. Cuando vamos a la ley, solo encontramos que somos culpables ante Dios. Hemos fallado, hemos fracasado. Y como culpables, nosotros tenemos que ir a Dios y arrepentirnos. Menos mal que en este tiempo de la gracia tenemos a alguien que ya pagó por nosotros. Se llama Jesucristo. ¿Amén? Así que sí, son culpables, totalmente culpables ante el Señor. Todos salen con su cartón culpable. Somos netamente culpables de todos los crímenes. Así que Jesús representa la roca de la salvación. Sobre él sale, de él emana la fuente de agua de vida eterna. Fluye el agua de vida para nosotros. Dios en su misericordia dio provisión, sustento a su pueblo y aún para sus animales. A pesar de ser un pueblo rebelde, murmurador, su misericordia no se aparta de ellos. ¿Amén o no? Ahí vemos la gracia de Dios también. ¿Cómo es ahora? ¿El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios de ahora, sí o no? Sí. Sino que la gracia derramada sobre nosotros no nos hace ver a veces su justicia, pero su justicia sigue ahí. La gracia nos da salvación y vida eterna. No te aproveches de la gracia de Dios, porque puedes caer en desgracia, ¿no? Lo que dice Corintios, cuando Pablo habla acerca de lo mal que se portó Israel, capítulo 10 de 1 Corintios, léelo todo el capítulo, por favor, y te vas a dar cuenta que Pablo toma la vida de Israel como un ejemplo y dice, ellos comieron espiritualmente de lo que Dios les dio, bebieron de lo que Dios espiritualmente les dio, ellos anduvieron en lo que Dios les dio, y aún así fueron rebeldes, y fueron castigados por su rebeldía. Así también, dice Pablo, somos ahora también nosotros iguales. Dios nos da de comer, nos da de beber. ¿Y qué somos? Traidores, somos murmuradores. Y no pienses que entrarás al reino de los cielos. Así habla Pablo en el capítulo 10, no me mire feo a mí, habla con Dios. ¿Sí? Y en este contexto, él toca el tema del agua, justo de este capítulo al cual referimos. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, ¿ok? Espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca era el mismo Cristo.
Hay unas fuentes rabínicas, no bíblicas, no del Tanakh, no de la ley, ¿ok? Sino fuentes de las tradiciones judías, que decían que la roca viajaba literalmente con ellos. Así que a mí me gusta siempre alucinar que era como el hombre de piedra, ¿no? De los Cuatro Fantásticos. Una roca enorme que estaba, ellos caminaban, en la noche estaban caminando, llegaban a un lugar y la roca se movía. ¿No? Ellos caminaban y veían una roca atrás caminando con ellos. Entonces ellos se estacionaban ahí y la roca. Y dice que era Cristo. Pues esto es una tradición, no es literal, no lo podemos tomar literal. Lo que Pablo está haciendo aquí es una alegoría a la provisión de Dios, que era constante. Donde ellos iban, Dios les podía proveer agua y alimento sin que les faltara nada. Es el contexto de Pablo en esta exhortación alegórica, que es muy interesante, ¿no? Así que el salmista habla acerca de que el Dios partía las rocas para que salga de ella agua. En esta versión, de esta versión que tenemos acá, dice que como las profundidades del océano les daba aguas. Imagínate, eran millones de personas, ¿cuánta agua necesitabas? Así que esa roca se partía y salían pero borbotones de agua enormes, ¿no? Caudales fuertes de agua, se hacía un río de eso y la gente podía ir y tomar ahí, quedarse 2 meses tomando agua. ¿Cuánta agua salía de ahí? ¿De dónde salía esa agua? Es un milagro del Señor. ¿Dios puede proveer o no? Amén. La vara de Moisés representa pues la autoridad, la ejecución de esto. Al golpear la roca 2 veces, Moisés hizo sentir la ira, ¿verdad o no? La ira. En este caso nosotros encontramos que Jesús es la roca quien fue partida y Él pagó el precio de nuestros pecados. ¿Ok? Vemos a un Moisés con la ira hacia el pueblo, pero a pesar de todo, Dios tiene misericordia. A pesar de las fallas del hombre, Dios es misericordioso. Jesús, pues, es la roca. Sobre Él recayó todos nuestros castigos. Estamos destinados para la ira, pero Él se sacrificó por todos nosotros en la cruz. Y solo por medio de Él podemos ser salvos. ¿Amén o no? Recuerda lo que dice Isaías 53, versos del 5 al 6. Mas Jesucristo, ¿está bien? Porque habla de Él en profecía, pero ya se cumplió. Mas Jesucristo, herido, fue por las rebeliones de algunos. Todos acá hemos fallado con la rebelión, ¿no? Él fue herido por mis rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga, esta es la versión Reina Valera, y me encanta como lo dice Reina Valera, porque él utiliza el singular. Su llaga, dice, o sus llagas. Su llaga. Eso significa que en esta versión, para ellos, Jesús, todo Él era una llaga. Él era una llaga andante, ¿no? Por su llaga fuimos nosotros curados, y todos nosotros, ¿qué hicimos? Nos descarriamos como ovejitas, ¿ok? Cada cual se aparta, toma su camino. No, yo hago mi vida, tú no te metas con mis cosas, ¿ok? ¿Mas qué hizo Dios? Jehová cargó, dice, en Él el pecado tuyo y el pecado mío, nuestros pecados. ¿No es Dios fabuloso? A pesar de nuestras rebeliones, a pesar de todo lo que hacemos, Dios lleva sobre Él nuestro pecado y paga nuestra culpa en la cruz. Mi paz, ¿no? Que yo la quería y no la podía tener, Él hizo que se haga efectiva a través de su muerte en la cruz. Ese es Jesucristo. Versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meterás a esta congregación en la tierra que les he dado. Cargo y sentencia. Wow, esto está bien, bien legal, ¿no? Tenemos acá que Moisés no creyó a Dios, no santificó a Dios delante de la nación. ¿Cuál es la sentencia? Bueno, Moisés, como no santificó a Dios, desobedeció, no cumplió las instrucciones, como consecuencia será castigado. ¿Y cuál fue el castigo? No meterá la tierra, pero no meterá a la nación a la tierra prometida, y él mismo tampoco entrará. El castigo fue severo, fuerte. La rebelión fue alta. No puedes tomar el nombre de Dios en vano. Ten cuidado cuando digas, es que Dios dice esto alegremente, ten cuidado, ¿no? Dios va a tomar en cuenta cada palabra que salga de nuestra boca. Y si vas a decir un consejo, que sea lo que Dios dice, y no lo que propiamente creemos o buenamente queremos dar como consejo. Dios dice esto, mira, sigue ese consejo mejor. Es el consejo de Dios. Verso 13. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y Él se santificó en ellos.
Rencilla es discusión, venganza, riñas, y el pueblo contendió contra Dios, y el hombre pecador también vive rebelándose contra Dios. Solamente Jesús puede cambiar nuestra vida. ¿Amén o no? Finalmente, vamos a acabar con estos versículos de corrida, porque ya es parte de la historia nada más. Y entendemos nosotros esto. Edom es Esaú, ¿verdad? Y aquí nosotros descubrimos que Dios es de la alianza. Atrás. Porque dice que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. ¿No? No, mentira, ese es un chiste. La próxima semana viene la mitad. Carlos se cambia de iglesia. ¿Sí? Así que Edom es Esaú. Esaú es hermano de Jacob, ¿recuerdan o no? Jacob y Esaú, los que nacieron juntos. Así que este pueblo son los primos hermanos de los descendientes de Israel. O sea, son familia. ¡Qué chévere! Yo con la familia me va a ayudar, ¿no? Necesitarán hablar con sus primos, la nación hermana. ¿Para qué? Para que le haga ligero el pase y llegar a las puertas de la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Envió Moisés entonces embajadores al rey de Edom. ¿Desde dónde estaban? En Cades, ¿no? Diciendo, así dice Israel, tu hermano, ahí está, tu hermano. Tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. Tú conoces nuestra historia, le dice, ¿verdad? Ahora no se olviden que Edom significa rojo y era el otro nombre para Esaú, hermano de Jacob. ¿Por qué? Porque desde que nació era peludo y de pelo rojizo, era pelirrojo. Okay, de ahí la palabra entonces Esaú es Edom, que es rojo, para que nos pongamos en el contexto. Así que Edom era el territorio ocupado por los descendientes de papá Esaú, que primero se llamaba Seir y después Idomea, referente al nombre. Y Jacob y Esaú eran hermanos, por lo tanto sus descendientes eran naciones vecinas, naciones hermanas. En el verso 15 al 16 dice, como nuestros padres descendieron a Egipto y tuvimos en Egipto largo tiempo y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. ¿Recuerdan cuándo sucedió? Cuando murieron los primogénitos, ¿no? Vino el ángel y los liberó. Y aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Ellos estaban esperando que el rey diga, primos, qué bueno que hayan venido, que estén con nosotros los vamos a ayudar, no se preocupen, vamos a hacer que lleguen rápido, ¿no? Los embajadores se presentan con el testimonio de dónde vinieron, dónde estuvieron, cómo fueron abusados y cómo pusieron su fe en Dios, y los oyó, los libró y están a las puertas de recibir bendiciones. Eso significa que ellos tenían muy claro qué es lo que Dios hizo en sus vidas y qué es lo que Dios quiere para ellos. Lo cual tú y yo tenemos que analizar siempre. ¿De dónde te sacó Dios? ¿De qué hueco te sacó Dios? Estamos hablando de manera figurada, ¿no? ¿De qué forma de vida te sacó Dios? ¿Y para qué te ha sacado Dios? Analicemos eso en casa. ¿Dios me sacó para qué? O sea, ¿solamente para ser salvo y estar en el cielo para siempre? Pero en esta tierra debo tener un propósito. ¿Lo tienes? Eso es lo que tienes que analizar en casa. Siéntate ahí, Dios me sacó de esto, de esto, de esto, y dice que muchas veces Dios utiliza esto más bien para que yo lo use ahora para bien. Piénsalo, medítalo, que es parte de nuestra vida. Somos embajadores, recuerda lo que dice la Biblia, somos embajadores de Jesucristo ahora, y tenemos que llevar y proclamar el Evangelio de Jesucristo. El verso 7, la petición específica, mira, te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, es el camino principal de la ciudad. Vamos a pasar por allí como un desfile hasta que lleguemos al final. No queremos entorpecer tu vida social, civil, nada. Queremos pasar de frente, sin apartarnos a la derecha ni a la izquierda, ni diestra ni siniestra, hasta que hayamos pasado todo tu territorio. Sin embargo, vamos a ver que el primo se pone bravo. Versículo 18, dice acá, Edom le respondió, Manan, así le respondió, ¿no? ¿No? Manan no es no. No pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. ¿Qué cosa? El primito le salió bien bravo. Ay, ay, ay. El rey de Edom se niega a apoyar a Moisés y más bien ¿qué hace? Lo amenaza. Pobre que te atrevas, te saco toda mi mancha, ¿no? Toda mi trinchera te sacó. Y era notorio el resentimiento y rivalidad que aún guardaba Edom
a Israel. ¿Recuerdas por qué le guardaba resentimiento? Esaú era el primer hijo de Isaac, ¿no? Isaac tuvo solo 2 hijos. Y entonces el primer hijo iba a ser el heredero de todo. Pero Edom, tipo de creyente carnalón, de creyente que no valora las cosas espirituales, entonces cambia su herencia por un plato de lentejas. Por un plato de lentejas pierde la bendición de Dios. Por media hora de placer pierdes las bendiciones espirituales, ¿verdad? Y entonces Jacob se convierte en el heredero. Y a partir de allí el hermano de Esaú lo quiere matar. Lo persigue para matarlo, tanto así que él tiene que huir a la casa de su tío Labán, donde se casa con su prima hermana, y con su otra prima hermana, y con sus 2 sirvientas. Y tiene 13 hijos. ¡Qué vida! Y cuando él regresa con miedo. ¿Recuerdan en Génesis? Regresa con miedo porque su hermano venía con caballo y venía con gente, dice. ¡Ah! Seguro que nos viene a matar. Divide su campamento en 2, pone a su amada al fondo para que no le pase nada, y enfrenta a su hermano. Y su hermano le dice: Cholito, ya no pasa nada, pero ven conmigo. Y él le dice: te sigo, hermano, te sigo. Nunca lo siguió, se fue a otro lado. El resentimiento creció, ahora son naciones, y después de tantos años sigue la rivalidad. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Acuérdate que de ti saldrán naciones. ¿Cuántos hijos tienes? ¿2? ¿3? Si ellos tienen 2, 3 hijos, y ellos a su vez tienen hijos, de aquí a 80 o 100 años, ustedes pueden ser fácil 120 personas. Solo de ti. Solo de ti. Ahora, imagínate, antes tenían 12, 14 hijos, ¿no? Las mamás no sé cómo hacían. Pues dice que criar primero es lo más difícil y el último. Después los demás se crían solos. Ya se va a comprar el pan solo. Ya que vaya aquí. ¿Ya vino? Ah, ya ahorita llega. El primero no, hay que ir con policía, lo vas a buscar. 19. Y los hijos de Israel dijeron: por el camino principal, y si tomamos un poquito de agua, entonces te lo vamos a pagar. Déjame solamente pasar a pie, nada más, le dice. Mira, ¿no? Hacen una réplica para pedirle, lo único que querían era pasar de frente. Pero ¿qué respondió? Manan, no pasarán, le vuelve a decir. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. Es decir, no era broma. Se la tenía, ¿cómo decimos? Se la tenía jurada. Pobre que venga por acá a ver. Y llegó y vio. Sacó todo su ejército. No vas a pasar. No vas a pasar. Esto ocasionó mucho problema para ellos. Versículo 21 con el que acabamos. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, que era familia, ¿no? Y se desvió Israel de él. Es decir, en lugar de pasar por Edom de frente para Israel, tuvo que dar toda una vuelta enorme. De ahí de repente los 2 años más que faltan para llegar a la tierra prometida. Porque acuérdate que iban a paso de ganado, ¿no? Iban despacio, tenían niños, tenían gente anciana, tenían madres embarazadas, gente fuerte, pero no podían ir a paso de ejército, tenían que ir despacio con los animales, acampar, descansar. Hace muchos años más. El capricho del primo edomita, ¿no? Cosa que va a pagar después. Edom e Israel eran naciones hermanas. Evita pelear con su primo y entonces se da la vuelta. No pelees con la familia, por favor, perdona a la familia, ¿no? Deja que siga su camino. Edom significa rojo sangriento, y entonces de ahí entendemos también que su propia actitud era no pacífica, ¿correcto? Israel no lo ataca, le da la vuelta, lo rodea, y finalmente llegamos a las conclusiones de nuestro estudio del día de hoy, ¿no? Vamos a ver en qué concluimos. Vamos a tomar rápido los puntos que hemos aprendido hoy día. El Señor nos reunirá de los confines de la tierra para estar con nosotros para siempre. ¿Amén o no? Dice que Él vendrá y nos resucitará de entre los muertos, y a los que estemos vivos nos llevará con Él al cielo y estaremos juntos con Él para siempre. O sea, de todo el planeta estaremos con Él para siempre. Segundo, María murió sin pena ni gloria, ¿no? Solo se murió. Se murió, la enterramos, seguimos. Se acabó María, a pesar de todo. Pero nosotros sabemos que nuestra gloria no somos nosotros. ¿Nuestra gloria quién es? Jesucristo, es el Señor. A Él tenemos que darle gloria siempre. ¿Ok? Tercero, los hijos siguieron los malos ejemplos de sus padres y también hicieron lo malo, murmuraron. Nosotros no somos como ellos. Dejemos nuestras costumbres paganas, las costumbres que no agradan a Dios, cual fuese que sea, y sigamos los principios de la palabra de Dios. Vivamos por ellas. ¿Ok? Moisés y Aarón no santificaron a Dios y perdieron su bendición.
Demos siempre la gloria a Dios en todo lo que hagamos en nuestras vidas. Quinto, Edom es un típico hombre carnal, envidioso, quien no tiene temor de Dios. Finalmente se opone a la obra de Dios y a sus hijos. Sexto, no importa quiénes se opongan a la voluntad del Señor, nosotros debemos seguir esperanzados en sus promesas eternas. ¿Amén o no? Ellos no quieren, pero Dios sí quiere, así que, ok, si no quieres, permiso, sigo mi camino. ¿No? Sigo mi camino. Así que Jesús cambia la vida de aquellas personas que creemos en Él. Si quieres ir a Dios, te aseguro, Dios cambiará tu vida. Somos embajadores de Cristo y debemos contar las maravillas de Dios, las cuales ha hecho en nuestras vidas y de cómo nos rescató del pecado y nos va a llevar a un destino nuevo en su presencia siempre. Finalmente, estamos en este mundo y nuestro camino principal, el camino real, es Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesucristo. Solo por medio de su palabra encontraremos dirección real para nuestras vidas. Pero en este mundo muchas personas rechazan esa gracia de creer en Él. No seamos como ellos y compartamos siempre nuestra fe con otros. Amén. Gloria a Dios. La próxima semana continuaremos entonces con nuestro estudio del libro de Números y vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias